Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículo 4. Éxodo 3, versículo 4 dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por hacer posible que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida. Querido Dios, en esta hora pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de cualquier medio de comunicación para recibir su palabra. Bendiga, Señor, a todos aquellos y aquellas que están en el valle de la decisión y durante estos días harán la mejor decisión de la vida, entregarse a Cristo Jesús. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos desarrollando el tema que tiene que ver con la presentación, la manifestación de Dios. Estamos hablando nada más y nada menos que la fórmula divina, segunda parte. Decíamos en el tema anterior, en la presentación anterior, que hay 7 perfiles que Dios muestra al presentarse o manifestarse a Moisés, a Jacob. Vimos también que se presenta en el libro de Zacarías, etc. Número 1, ángel de Jehová. Número 2, Jehová. Número 3, Dios. Número 4, yo soy. Número 5, quita los calzados de tus pies. Número 6, perdona pecados. Y número 7, acercamiento físico. Estamos en el acápite número 4. Donde Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y decíamos en la reunión anterior que esos títulos, esos nombres o perfiles que Dios utiliza se manifiestan en la persona del Señor Jesús. Vimos ya en la Biblia cómo el Señor Jesús es el ángel de Jehová, cómo el Señor Jesús utiliza el título Jehová, cómo el Señor Jesús es un ser divino, es Dios. Y también empezamos a estudiar la presentación que tiene que ver con Jesús como el yo soy. Leíamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 19 y versículo número 20, cómo el Señor Jesús se aplica a sí mismo este título. Repasemos esta primera parte y entonces continuemos con lo que nos ocupa para hoy. San Juan capítulo 6, versículo 19 y versículo número 20. Dice el versículo 19, San Juan capítulo 6, versículo 19. La mayor parte de las citas que usaremos para ver a Jesús como el yo soy, la tomaremos del Evangelio según San Juan, que fue quien escribió el libro del Apocalipsis. Dice San Juan capítulo número 6, versículo número 19 y versículo 20. Dice el 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Y sigue diciendo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. El Señor Jesús repetida vez, una y otra vez,
usó este título, Yo Soy. Capítulo 8, versículo 24 del Evangelio según San Juan. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia se explica a sí misma. San Juan capítulo 8, versículo 24, versículo 28 y versículo 58. Recuerde, estamos haciendo un breve repaso del final del tema anterior. Dice el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. ¿De qué está hablando? Está diciendo categóricamente que la frase yo soy se aplica a su persona. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo soy. Y llama la atención el versículo 58, donde él dice en una forma enfática una declaración poderosa. Dice el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es preexistente. Existía antes de haber nacido. Existía desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Existía desde siempre. Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Llama la atención que en el libro de San Lucas, capítulo 24, el versículo 44, recuerde, Jesús había dicho, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas tres divisiones constituyen el Antiguo Testamento. En San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús había dicho, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jeremías nos dice, Dios nos dice a través de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el Señor, mas dijeron, no andaremos. Necesitamos ir a las sendas antiguas, necesitamos ir al conocimiento antiguo, necesitamos volver atrás para conocer la verdad como es en Jehová, obedecerla y entonces hallaremos descanso para nuestras almas, hallaremos descanso para nuestras personas. Siguiendo con el Señor Jesús, encontramos y descubrimos que acto seguido el Señor comienza a presentarse con distintos perfiles. Número 1, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. San Juan capítulo 6, versículo número 35. San Juan capítulo 6, versículo 35, y esta frase es muy profunda, yo soy el pan de vida. Dice aquí, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando usted mira estas declaraciones del Señor Jesús con la frase yo soy, usted se da cuenta que todo existe, todo se mantiene, todo permanece por la persona de Jesús. Deberíamos tomar más tiempo para conocer más y mejor a Jesús. El tiempo que empleemos conociendo a Jesús es el mejor tiempo ocupado. Por eso, no nos cansamos de repetir y de recomendar la lectura del libro El deseado de todas las gentes. Lo puede copiar gratis en la internet. El deseado de todas las gentes. Le recomiendo ese libro. Todo esto ha traído a la mente y al corazón nuestro la idea de desarrollar una serie de temas con relación a la persona de Jesús y crear por lo menos una biblioteca con 100 libros, 100 volúmenes. Usted dirá, eso es una locura, y le voy a responder que no. Hemos ido almacenando trabajos y presentando sermones acerca del Señor Jesús, y ya tenemos por lo menos para hacer unos
15 a 17 libros. Ya salió el primero, La familia en Cristo. Si usted lo quiere tener, vaya a la página lavozdelconsolador.org y cópielo, está en PDF o en PDF. Lo puede copiar gratuitamente. Cada capítulo tiene un cuestionario, que usted puede ir leyendo el capítulo y llenando el cuestionario. Y al final del libro están todas las respuestas de todos los capítulos y puede confirmar si está correcto o incorrecto. Recuerde, La familia en Cristo es el volumen 1 de la serie que queremos presentar. Detrás el libro dice, prohibida la venta. No estamos interesados en vender libros, pero sí estamos interesados en que usted lo tenga. La familia en Cristo. Ya el segundo volumen está listo y se está revisando para imprimirlo y regalarlo también. Ya se está trabajando con el tercer volumen. Recuerde, ya tenemos material para 15 o 17 libros. Queremos, con la ayuda suya, con el apoyo de todos, dejar un legado, dejar una bendición para la gente. Imagínense nuestros niños que comiencen a crecer aprendiendo de la vida de Jesús con estos manuales. Identificar a Jesús, conocer a Jesús, crecer en Cristo, entender y comprender lo que es la cristología en una manera práctica, bíblica, cristocéntrica, bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué significa lo que dice? ¿Cómo puedo enseñar lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significan las palabras? ¿Y cómo puedo entender esas palabras a través de la Biblia? Ese es el interés. Estamos trabajando ahora con la frase yo soy, que aparece nada más y nada menos que en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y ahora el Señor Jesús está mostrando con el derecho de usar esa frase yo soy. Estamos en San Juan capítulo número 6, leímos el versículo 35, pero el versículo 41, mire usted lo que dice. San Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y sigue diciendo en el capítulo número 6, ahora en el versículo 48, yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. Y no solo allí, sino que en el versículo 51, Jesús vuelve a la carga, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando tenga tiempo, léase ese capítulo 6 de San Juan y ustedes verán al final del capítulo la importancia y la trascendencia de Jesús como el pan de vida. Jesús como el pan que descendió del cielo. Y luego deténgase en el versículo 63, donde el Señor Jesús expresa cómo son sus palabras. Él dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La peor tragedia de las religiones, la peor tragedia del cristianismo de hoy es que se han alejado de la Biblia. Hay muchas ideas, opiniones, criterios y pensamientos, pero necesitamos volver a las sendas antiguas, necesitamos volver a la palabra de Dios. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús. Número 2. El Señor Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. San Juan nos dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, que la luz verdadera venía al mundo. San Juan sigue diciendo en el capítulo número 3 una interesantísima frase presentada por el Señor. San Juan, capítulo 3, versículo número 19 hasta el 21. Ponga cuidado. Dice el versículo 19. Dice el Señor Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es esa luz que vino al mundo? Cristo Jesús. Versículo 20.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es la luz? ¿A qué luz se está refiriendo el Señor Jesús? San Juan capítulo 8, versículo 12, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No son conclusiones de un hombre, no es la interpretación de una persona, no, es la palabra de Dios, es escrito está, es lo que dice la Escritura. Capítulo 8, versículo 12 de San Juan, el Señor Jesús sigue hablándonos acerca de la luz, dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz, sino que vendrá la luz, tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Jesús. ¿A dónde debemos enfocarnos? En Jesús. Decía hace un momento que la peor tragedia del cristianismo, la peor tragedia de la humanidad es desconocer a Jesús. Sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y enfatizando esta idea de Jesús como la luz del mundo, en el capítulo 9, versículo 5, aparece otra declaración categórica. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor Jesús, luz soy del mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Los que están en tinieblas, ¿qué necesitan? A Jesús. Los que no saben qué hacer, ¿qué necesitan? A Jesús. En medio de las dificultades y crisis del mundo, Jesús. La clave de toda esta situación es Jesucristo. No es un concepto, es una persona. En lugar de hablar tanto de la crisis, de la pandemia, hablemosle a la gente de Jesús. Él tiene poder para sanar, hasta para resucitar a los muertos. Mientras más hablamos del problema, mientras más examinamos el problema, más fuerza toma el problema. No hablemos tanto de la oscuridad es oscuridad, pero Jesús es la luz. La gente necesita esperanza y la esperanza está en Jesús. Necesitamos conocerlo, necesitamos comprenderlo, necesitamos entenderlo, necesitamos vivirlo. Y la gente notará que hemos estado con Jesús, que es la luz. Me llena de gozo la Biblia, cómo Dios repite una y otra vez las palabras, las frases, las ideas, para fortalecer nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, no me diga a mí que usted tiene una fe robusta si no se llena de la Biblia. Si usted no se está llenando de la Biblia, usted puede tener un pensamiento positivo, eso no es fe. Y cuando la situación se pone difícil, entonces ese pensamiento positivo se va a cualquier lugar. Pero si usted está afianzado en la roca que es Cristo Jesús, apoyado y comprendiendo la palabra de Dios, no hay nadie que lo mueva. Alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 12, versículo 46, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué tantas tinieblas? Porque la gente se han apoyado en cualquier cosa, pero no se han apoyado en la luz. Necesitamos volver a la luz, y esa luz es Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. No hay más, no hay otra luz. Yo soy la luz del mundo. Cada necesidad que tenemos, física, mental, social, emocional o espiritual, todas nuestras necesidades están suplidas en Cristo Jesús. Pero si usted no le conoce, si usted no le comprende, si usted no le entiende, entonces sigue en oscuridad. El ejemplo más terrible para mostrar esto son los apóstoles.
3 años y medio viviendo con Jesús, viajando con Jesús, comiendo con Jesús y no le conocieron. Es hasta después que muere, resucita, les habla y se va cuando comienzan a entender, conocían, comprendían, eran capaces de ir a predicar. Conocían, comprendían, eran capaces de ir a predicar, pero no entendían. Después que Jesús se fue, entonces entendieron. Qué pena, qué dolor, qué vergüenza. Al punto que ofrendaron sus vidas por amor a Jesús, a quien entonces ya habían verdaderamente entendido. Hoy día hay una necesidad extrema de entender a Jesús, pero usted no lo puede entender si no lo conoce y lo comprende. Necesitamos estudiar la persona de Jesús para conocerle. Necesitamos predicar la verdad de Jesús para comprenderle. Y entonces tendremos el gozo y la alegría de entenderle viviendo esos principios que Jesús estableció. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Y ahora nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. San Juan capítulo número 10. San Juan capítulo 10, versículo número 7 y versículo 9. Jesús es todo lo que la humanidad necesita. Jesús es la clave para todo. San Juan capítulo 10, dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si Jesús es la clave de todo, ¿por qué nos entretenemos con tantas cosas que no dan salvación? ¿Por qué nos entretenemos con tantas cosas que no resuelven problemas? Cuando usted estudia la vida de Jesús, después que terminó de predicar en el Sermón del Monte, la parte teórica, cuando bajó del monte empezó el circuito, como presenta Mateo, de 9 milagros, 9 experiencias, una serie de milagros, 3, mostrando en hechos quién es Él. Y cuando usted estudia detenidamente, se da cuenta que en ese circuito de predicación, el Señor Jesús deja bien en claro que Él tiene poder, número 1, sobre las tormentas. Tiene poder sobre los fenómenos de la naturaleza. Número 2, el Señor Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Número 3, el Señor Jesús tiene poder sobre los demonios. Y número 4, el Señor Jesús es capaz de vencer la muerte, resucitar los muertos. No hay temor, no hay miedo, no hay angustia, no hay ansiedad, no hay nada tan grande en la vida de un ser humano que Jesús no pueda resolver. Pero si no conocen a Jesús, si no comprenden a Jesús, si no entienden a Jesús, ¿cómo le van a confiar nada? Usted no puede creer en que no conoce. Me gusta cuando dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. ¿Por qué? Porque conocía a Jehová. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo también, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 5, versículo 21, Jesús muestra que tiene poder para resucitar a los muertos, para devolverle la vida a los que han fallecido. En el capítulo 6 de San Juan, el versículo número 39, mire usted lo que dice el Señor Jesús. Jesús tiene poder para resucitar a los muertos, tiene poder para devolver la vida, no importa cuál sea la circunstancia. Él no es víctima de circunstancia, Él es todopoderoso. San Juan capítulo número 6, mire qué interesante. Dice San Juan capítulo 6, el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16-17. ¿Qué pasará al final? Cuando se toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién tiene poder para levantar los muertos? Cristo Jesús. San Juan capítulo 11, ¿quién levantó a Lázaro? Cristo Jesús.
¿Quién levantó al hijo de la viuda de Naín? Cristo Jesús. ¿Quién resucitó a la hija de Jairo? Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene poder para resucitar los muertos físicos y los muertos espirituales también. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo aquel hombre en San Mateo, acerca de cuando le dijo, Señor, primero déjame que entierre a mi padre. Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si es un muerto espiritual, Cristo lo puede levantar de la muerte espiritual. Si es un muerto físico, Cristo resucitó a los muertos físicos y lo hará al final cuando Cristo venga por segunda vez, y lo puede hacer hoy y en el momento que Él le dé su gana, porque tiene poder y autoridad para todo eso. Necesitamos conocer a Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Llama la atención en el capítulo 8, el versículo número 51. Mire qué interesante, San Juan, capítulo 8, versículo 51. Recuerde que estamos utilizando nada más y nada menos que la palabra de Dios. Dice el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es bueno entender que para el Señor Jesús, los que mueren en Cristo no están muertos para Él, sino que duermen. La niña duerme, nuestro amigo Lázaro duerme. El descanso para el Señor Jesús, para uno de sus hijos, Él lo toma como un sueño. La muerte eterna, la muerte de la perdición, no la experimentarán. Cristo la experimentó por nosotros. Cristo murió nuestra muerte eterna. Cristo pagó nuestro precio y ahora nos da su vida. Por eso cuando un familiar nuestro fallece en la fe de Jesús, no tenemos que desesperarnos. Lloremos, pero lloramos con esperanza. Y usted dirá, oh, predicador, qué lindo lo dice. Lindo. Yo tuve que hacer el funeral de mi mamá, pero murió en Cristo Jesús. Y doy gloria a Dios por ello. Yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 11 de San Juan, los versículos 25 y 26, mire lo que dice el Señor Jesús. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Moisés. Estamos mirando 7 perfiles que presenta Dios en el Antiguo Testamento cuando habla con Moisés, y estamos comparando esos 7 perfiles con el Señor Jesús y viendo uno por uno cómo el Señor Jesús tiene esos perfiles o características. Yo soy Jehová, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Cristo está diciendo que Él es yo soy, y lo está mostrando y demostrando con diferentes perfiles o características en el Evangelio según San Juan. Ponga cuidado. Dice ahora San Juan capítulo 11, versículo 25, versículo 26, cuando está frente a la tumba de Lázaro, cuando resucita a Lázaro, le dijo a María y le dijo a Marta, yo soy, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice, pregunta a Marta, ¿crees esto? La pregunta para usted también, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿usted cree esto? Cuando una persona está delante del lecho de un moribundo y le enseña estas verdades, y el Santo Espíritu viene y logra que esa verdad penetre en el corazón, usted nota cómo le cambia la vida al que se está muriendo. Usted ve cómo cambia el semblante. Usted ve cómo desaparece la angustia y la ansiedad. Usted ve cómo se retira el temor y el miedo. Y entonces hay una mirada distinta. Entonces el ambiente se torna diferente. Más de una vez he tenido que vivir ese momento. El último instante de alguien, el último rostro que vio, el rostro nuestro. La última persona con la que hablaron. ¿Y cuál ha sido el secreto? Jesucristo, su palabra. Y es hermoso ver cómo la gente cree. Hoy día mucha gente está muriendo. Necesitamos que si tienen que hacerlo, lo hagan con la esperanza, con la convicción de que Jesucristo enseñó, yo soy la resurrección y la vida. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios.
El Señor Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la clave. Jesús es la clave. Amigo, amiga, Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Necesitamos descubrir a Jesús en la palabra. Necesitamos conocer a Jesús a través de su palabra. Necesitamos compartir a Jesús a la gente en su palabra. No en opiniones, ideas o criterios. No. La Biblia dice, como decía Jesús. Escrito está, como decía Jesús. Quítese de en medio. Muestre la palabra y muestre a Jesús. Y Él hará maravillas. Míranos, dijo Pedro. Y el hombre le estuvo atento a aquel paralítico. Y Pedro dijo, no tenemos ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Jesucristo es la clave. Necesitamos conocer a Jesús. El Señor Jesús dijo también, yo soy la vid verdadera. San Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo Jesús? Si Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas, entonces estamos conectados con Jesús. Si nos mantenemos conectados con Jesús, no tenemos angustia ni ansiedad, porque la fuente, el tronco, se encargará de hacer que nosotros produzcamos hojas, que produzcamos flores, que produzcamos frutos. Nuestro trabajo consiste en mantenernos conectados con el tronco, mantenernos conectados con Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Y si algo le falta a esa rama, reclámele al tronco. Señor, ¿qué pasó, mi hijo? Me estoy debilitando. Necesita una inyección entonces de potasio. Aquí te va, pum. Porque el tronco que alimenta las ramas. Conéctese con Jesús, pero asegúrese que usted está conectado. Hay mucha gente muy religiosa que da todo por sentado. Tenga cuidado. En este tiempo final, iglesia de la Odisea, 1844 hasta que Cristo venga, hay muchos que creen que tienen a Cristo, hay muchos que creen que están en Cristo, pero hay mucho cuidado, por favor, porque Jesús dijo, estoy a la puerta y llamo, lo dejaron afuera. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi palabra y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Asegúrese, amigo, amiga, que Jesús está dentro de la casa. Asegúrese que el Espíritu Santo está dentro de usted. Escuche la voz de Jesús, escuche su palabra. Si alguno oye mi voz, no dijo todos los que oigan mi voz, no, dijo si alguno oye mi voz. Permita a Dios que usted oiga la voz del Señor en este tiempo. Ore a Dios para que estos libros se difundan y la gente lo pueda conocer y entender. No lo va a conseguir en una librería, no lo vamos a vender. Prohibida la venta, dice detrás cada uno de los libros. Vaya a la página lavozdelconsolador.org, cópielo gratis. La familia en Cristo, volumen 1. Pronto estará el volumen 2 y así seguiremos volúmenes en el nombre del Señor hasta que tengan los 100 libros. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Por tal razón, Cristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Cuando seguimos buscando, encontramos que el Señor Jesús cumple con cada uno de estos 7 perfiles que aparece en el diálogo en el Antiguo Testamento, cuando habló con Jacob, cuando habló con Moisés, cuando habló en Zacarías, etc. El Señor se presenta en estos perfiles y justamente el Señor Jesús los cumple. 1, el ángel de Jehová. 2, Jehová. 3, Dios. 4,
el yo soy. Y continuando con estos 7 perfiles, encontramos en el Antiguo Testamento que a Dios se le rinde adoración. Pero cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre que Cristo aceptó que se le adorara. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 2, aquellos sabios de Oriente que vinieron cuando Cristo nació, el Señor Jesús fue adorado por ellos. San Mateo capítulo 2, versículo número 11. Mire lo que dice Mateo 2:11. Necesitamos conocer a Jesús. Dice el versículo número 11, San Mateo capítulo 2. Mateo 2:11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Aquí estamos. Dice el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo adoraron. Recuerde que hemos dicho que estamos presentando una síntesis bien apretada con relación a Jesús y estos 7 perfiles. Pero mire lo que dice San Mateo, capítulo 28, versículo 9 y versículo 17. Jesús aceptó adoración, aceptó que se le adorara. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios con nosotros, es Emmanuel, es un ser divino que se hizo hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo número 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Mateo capítulo 28, versículo 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús aceptó libre y abiertamente que se le adorara, porque Él es un ser divino, aunque se hizo hombre. Versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Sí, como Jehová, como el Antiguo Testamento, Jesús recibió adoración. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo número 3, ve que aquel arcángel, aquel ángel de Jehová que defiende a Josué de las acusaciones de Satanás, le dice, mira que he quitado de ti tu pecado, mira que he perdonado tu pecado. Aquel ángel de Jehová perdona pecados. Y ahora mire lo que hace el Señor Jesús también. San Marcos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Marcos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mire, amigo, amiga, hermano, hermana, no hay nada más emocionante, hermoso y maravilloso que conocer a Jesús. Durante muchos años he estado estudiando la persona de Jesús. Y a medida que el tiempo pasa y aprendo un poco más, descubro que soy más ignorante. Porque hay tanto que aprender de Jesús que la eternidad no será suficiente para comprender todo lo que se necesita acerca de la ciencia de la salvación. Jesús es la salvación. Jesús es el misterio de Dios. Todo gira en torno a Jesús. San Marcos capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice la Biblia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién está perdonando pecados? Jesús. ¿Tiene Jesús poder y autoridad para hacerlo? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es un ser divino, aunque se hizo hombre. Y Dios tiene poder de perdonar pecados. Llama la atención cómo aquellos que estaban presentes comenzaron a criticar los escribas y los fariseos, y en su corazón comenzaron a preguntarse, ¿por qué este habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Dios está ahí presente. El Señor Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces dice la Biblia, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil?
decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y entonces dice el Señor Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? La puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús? Jesús es la salvación. ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es todo para nosotros. ¿Quién es Jesús? Es el verbo de Dios. Todo lo que usted puede imaginar es Jesús. Y tiene poder para perdonar pecados. Yo no sé cuál fue tu última diablura, qué fue la última cosa rara que hiciste. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Juan nos dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Venga Jesús, ábrale su corazón. El leproso vino lleno de lepra y el Señor lo tocó y le desapareció la lepra. Me recuerdo a aquellos dos que vinieron al templo a orar, el publicano y aquel fariseo. Y el publicano se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo, ese salió justificado y el fariseo no. Venga, amigo, amiga, al Señor Jesús. Recuerde que fue el Señor que vino a hablar con Moisés, fue el Señor que vino a hablar con Abraham, fue el Señor que vino a hablar con Adán, fue el Señor que vino a hablar con Jacob. Es Dios que siempre busca al pecador y te anda buscando a ti también. Es bueno que empecemos a aterrizar o que aterricemos. El tiempo se va muy aprisa. Y por último, acercamiento físico. Recuerde que leímos la experiencia de Jacob, cómo pasó la noche entera luchando con el Señor. Y cómo al amanecer el Señor le dice, suéltame que raya el alba, me tengo que ir. No. Ya Jacob sabía con quién estaba luchando. No te soltaré si no me bendice. Y el Señor le tocó aquí el muslo y ¡pum! Y entonces el Señor lo bendijo. Has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y ya que llamó a aquel lugar Peniel porque vio a Dios cara a cara. Pero usted puede imaginarse, amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos un Dios tan maravilloso que ha sido capaz de descender a la tierra y pasarse la noche haciendo fuerza con un bendito pecador. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Cómo es el Dios que usted dice conocer? ¿Cómo es el Dios que usted predica? Acercamiento físico. Después que Jesús resucitó, se le presentó a los apóstoles, pero no estaba presente Tomás. Y cuando los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor, vino y se presentó, dice Tomás, no, a mí no me vengan con cuento. Déjense de cuento, a mí no me vengan con cuento. Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no palpe sus heridas, hasta que yo no meta mi dedo en su costado, en la herida que le hicieron cuando le partieron el corazón, yo no creo. Oiga, qué tremendo apóstol tremendo apóstol, compadre. Un apóstol que estuvo 3 años y medio con Jesús y ahora dice que no cree. Y las escrituras anunciaban todo el sufrimiento de Jesús y Jesús lo dijo, lo anticipó y todo, y ahora el tipo dice que no cree. ¡Qué vergüenza! San Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 20, versículo número 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos y entonces dice la Biblia, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor Jesús cumple con estos 7 perfiles que se ven en la persona de Dios. Número 1, Jesús es el ángel de Jehová. Número 2, se aplica el título Jehová. Número 3, Jesús es un ser divino. Número 4, Jesús es el gran yo soy. Número 5, el Señor Jesús es capaz de recibir adoración. Número 6, Jesús perdona pecados. Y número 7, tiene un acercamiento físico y lo demostró con Tomás. La pregunta es, amigo o amiga, ¿qué hará usted con el Señor Jesús? ¿Qué hará usted con el Divino Maestro? Sí, hoy día se habla de pandemia, de muerte. Por favor, miremos la luz, que la luz es Cristo Jesús. Hablemos de la salvación y la vida eterna, que es Cristo Jesús. Hablemos de la puerta de las ovejas, que es Cristo Jesús. Hablemos del pan de vida, que es Cristo Jesús. Llevemos a la gente esperanza de salvación. No se haga eco de dolor, sufrimiento y muerte. Hable de la solución al problema. La solución es Cristo Jesús. La solución es Cristo Jesús. Sea usted parte de la solución. No sea usted predicador del problema. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Permita a Dios que le creamos a Él a través de su palabra. Permita a Dios que el Santo Espíritu nos inspire a estudiar la Biblia para conocer más y mejor a Cristo Jesús. Permita a Dios que nuestra relación con Jesús sea tan fuerte, tan inspiradora, que motivemos a los demás a venir a la Biblia para conocerla mejor. Y permítame repetir otra vez el anuncio. La voz del consolador.org, ahí no le van a vender nada ni le van a pedir. La voz del consolador.org, ahí está todo gratis, lo puede bajar. La voz del consolador.org, vaya y busque el libro La familia en Cristo, cópielo. Está completamente en PDF o PDF. Cópielo, léalo, llene los cuestionarios. Y prepare y ore para que ya saquemos el segundo volumen y lo subamos allí. Qué hermoso sería dar una copia a todo el mundo, pero gracias a Dios por lo electrónico, no importa el país ni el lugar, usted lo puede recibir. Así como hicimos con aquel material que preparamos del libro de Apocalipsis, queremos hacer lo mismo con este libro, ponerlo en varios idiomas, para que las personas puedan tenerlo. Permítame terminar con una pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana. La pregunta es la siguiente: ¿acepta usted que Jesús sea la guía de su vida? ¿Acepta usted que el gran yo soy aplique todos esos derechos que tiene en su vida personal y su familia? En medio de esta situación que vivimos, ¿acepta usted refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso y apoyarse en la roca de salvación que es Cristo el Señor? ¿Acepta usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que está enfermo, que sabe que tiene posiblemente las horas o los días contados? ¿Acepta usted refugiarse en la roca de eterna salvación? ¿Acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta entregarle todo en este momento? ¿Acepta decirle sí? ¿Acepta decirle a Jesús: Señor, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron Pablo y Silas a aquel carcelero de Filipo, y creyó. El Señor solo está esperando que le creamos. Y si como aquel padre que tenía a su hijo endemoniado,
tú has perdido la fe por el testimonio o la experiencia con algún llamado cristiano, entonces grita como lo hizo el Padre y dile a Jesús: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Grítalo de tu corazón. Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor vendrá a ayudar tu incredulidad. Y sea tu hijo, tu hija, tu mamá, quien sea, el Señor tiene poder para levantarle. ¿Lo crees tú? Si crees en Jesús, o si quieres creer en Jesús, levanta la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor Jesús, querido, gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Señor, queremos creerle. Sabemos, Señor, que necesitamos estudiar la Biblia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, inspírenos a estudiar su palabra. Inspírenos a escuchar la predicación de su mensaje, de su palabra, estos sermones. Inspírenos a bajar ese libro, Señor, para conocerle más. Inspírenos a involucrarnos más con la Biblia, para que entonces se produzca en nosotros la fe, para que le creamos y veamos las maravillas obradas por usted en nuestro favor y en nuestra familia. Dios, nos rendimos a usted, Señor. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Señor querido, le rendimos todo y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.